La película empieza con la fiesta de Phil, el abogado de nuestro protagonista, Edward. Edward está en una llamada aparentemente con su pareja. Edward es un empresario y se va de la fiesta hacia Beverly Hills en un auto de su abogado. Edward no sabe manejar muy bien un auto, pero aún así se va conduciendo. Por otro lado, conocemos a Vivian, que trabaja como cariñosa. Se alista para ir a trabajar, pero al salir ve al dueño del cuarto que está cobrando a los inquilinos. La mujer regresa para buscar el dinero, pero no es suficiente, así que se sale por la ventana. La chica camina hacia un club nocturno y se encuentra a su compañera de cuarto. Ella se llama Kit y le reclama porque cogió el dinero para la renta. Mientras tanto, vemos a Edward está preguntando cómo llegar a Beverly Hills. Las chicas, Kit y Vivian, se van a trabajar a la calle y votan a una chica porque es el lugar de ellas. Aparece Edward en su auto y Vivian se acerca donde él, pero Edward le pregunta cómo llegar a Beverly Hills. Vivian le responde que sí sabe, pero le cobrará 10 soles por la información. Edward acepta, pero solo tiene un billete de 20, así que Vivian le dice que por 20 lo acompañará. Están en el auto y Vivian nota que no sabe mucho de autos y está haciendo los cambios mal. Edward le dice que conduzca porque ella conoce más sobre autos. Edward le dice que se quedará en el hotel Regent Beverly. Llegan al hotel, se despiden y Vivian le dice que tomará un taxi con los 20 dólares. Edward le pregunta cuánto cobra la hora y Vivian le responde 100 dólares la hora. Edward acepta, pero antes de entrar al hotel, Edward le pone un abrigo para que se vea un poco más formal, ya que es un hotel muy elegante. Llegan a la recepción y Edward pide champán y fresas para su habitación. Cuando llegan a la habitación, Vivian se sorprende porque es el penthouse. Vivian se asoma por la terraza y dice creer ver el océano desde ahí. Edward le dice de seguro que sí, ya que nunca se asomó porque tiene miedo a las alturas. Y Vivian le pregunta por qué alquila el penthouse si tiene miedo a las alturas. Y Edward le responde porque es el mejor. Vivian le dice que si le podría pagar para romper el hielo. Edward le paga y Vivian saca unos conceptivos de varios colores, pero Edward no desea hacer nada, solo conversar. Vivian piensa que Edward es abogado porque tiene la apariencia de un hombre muy astuto. En ese momento tocan el timbre y Vivian va a atender. Está la champaña y las fresas. Edward se levanta para darle la propina al botones. Vivian le pregunta a Edward que si tiene esposa y Edward le responde tenía esposa y novia. Su ex esposa está en Long Island, en su antigua casa con su antiguo perro y su exnovia está en Nueva York mudándose de su departamento. Vivian le agradece por el champán y las fresas, pero le cobrará por el tiempo. Edward le pregunta cuánto cobra por toda la noche. Vivian le dice 300 y Edward acepta. Vivian está en el baño y Edward entra porque pensó que estaba consumiendo sustancias ilícitas, pero se trataba de hilo dental porque tenía semillas de fresa atascada en las encías. Más tarde, Vivian está mirando la tele y Edward está trabajando. Cruzan las miradas y Vivian lo estimula. Le pregunta qué le gustaría y Edward le responde con qué es lo que hace y Vivian le responde que hace de todo, pero no besa en los labios. Luego terminan haciendo el delicioso. A la mañana siguiente, Edward está tomando una ducha. Al salir se da cuenta que Vivian usa una peluca y ella en sí tiene el cabello pelirrojo. Edward se va a desayunar y está en una llamada. Está viendo un negocio. El señor Morse es el dueño de la compañía que Edward quiere comprar y Morse quiere conocer a Edward personalmente. Vivian aparece y Edward le invita a desayunar. Vivian le pregunta a qué se dedica y Edward le dice que compra empresas que tienen dificultades económicas. La empresa que comprará esta semana cuesta 1.000 millones de dólares, pero el dinero lo saca de bancos e inversiones. Luego de comprar las empresas, lo vende por partes, así valen más que todos juntos. El abogado de Edward, Phil, le dice que ya quedaron para que se vean esta noche. El señor Morse irá con su nieto y Phil le recomienda que no vaya solo, que lleve una amiga. Edward le propone a Vivian que se quede hasta el domingo con él. Negocian el precio y quedaron en 3.000 dólares. Edward se irá al trabajo y le deja el dinero para que compre ropa, nada de ropa llamativa o sexy, sino algo formal y elegante. Edward se va y Vivian se pone feliz. Llama a su amiga Kit para contarle lo que le está pasando. Vivian le deja el dinero en la recepción y Kit irá a recogerlo, le da la dirección y Vivian le pregunta dónde puede comprar ropa y Kit le dice Rodeo Drive. Vivian deja dinero en la recepción y se va de compra. Vivian llega a la tienda, entra, pero las vendedoras la tratan como la ven, con una actitud déspota y le dicen que se vaya. Vivian regresa al hotel y el gerente Bernard le interroga, se la lleva a su oficina y le hace unas preguntas. Vivian le responde diciendo que Edward es su familiar, que es su sobrina, y Bernard le recomienda que use ropa apropiada. Vivian le dice que intentó comprar ropa con el dinero, pero las vendedoras la corrieron.
Bernard llama a la tienda de damas y que enviarán a Vivian, que es la sobrina de un cliente muy especial. Estamos con Edward y está en una reunión de negocios, viendo la compañía que comprarán, y llegan malas noticias. Morse obtuvo una oferta de 350 millones para construir para la marina. Todos se preocupan, y Phil le pregunta a Edward quién es la chica que llevará a la cena, pero Edgar le dice que no la conoce. Vivian llega donde Bernard la mandó y conoce a Bridget, una chica que la asesora en la ropa que comprará. Vivian regresa al hotel con un vestido y zapatos. Vivian va con Bernard para enseñarle cómo usar los tenedores. Edward llega al hotel y conoce a Bernard, quien le dice que Vivian lo está esperando en el bar. Edward se dirige allá y no la reconoce. Vivian está elegante y hermosísima. Ambos se dirigen donde el señor Morse y su nieto David. Todos se conocen y se sientan a cenar. El nieto del señor Morse, David, le pregunta a Edward qué hará con la compañía y Edward le responde que la venderá por partes. El señor Morse escucha eso y no le gusta la idea que venda como si fuera una venta de garage. El señor Morse le pide que deje su compañía. Edward no quiere porque tiene invertido 10 millones en acciones. Discuten un poco y se van de la mesa. De regreso al hotel, Edward sale un poco a la terraza, empiezan a hablar y ambos tienen algo en común. Edward le agrada al señor Morse, pero no quiere vender su compañía, pero su negocio de él es vender compañías y no mezcla los negocios con los sentimientos. Y Vivian igual con los clientes, lo hace por trabajo, no por placer, no involucra sentimientos. Nos enteramos que su padre de Edward está desvivido hace un mes, pero Edgar no habló con su padre por más de 14 años. Edward sale de la habitación y Vivian se queda viendo televisión. Sin darse cuenta ya son las 3 de la mañana y Edward no regresa. Vivian lo va a buscar. Edward está tocando el piano en una sala de música. Llega Vivian y Edward le pide al público que lo dejen solo. Edward se pone romántico y empieza a besar su cuerpo. Ya por la mañana, Edward le dice a Vivian que irá de compras. Vivian se queja porque la trataron mal. Edward la lleva a comprar y Edward habla con el gerente y le dice que gastarán una gran cantidad de dinero y quiere a varias personales a su disposición. Vivian empieza a recibir recomendaciones y sugerencias de ropa. Se prueba diferentes estilos de ropa. Phil le llama a Edward y le dice que Morse se está recapitalizando. Pidió un préstamo y Phil averiguará quién le dio ese préstamo. Phil averigua que quien le dio el préstamo de dinero fue el banco. Pero a Edward no le importa porque él puede acabar con la empresa de Morse, pero lo que pasa es que se está volviendo sentimental. Cambiamos de escena y vemos que Vivian y Edward están en la tina de la ducha. Edgar le cuenta que su madre enseñaba música y se casa con su padre, quien era muy rico, y después se divorció por otra mujer. Más tarde, Vivian y Edward van a un deporte de caballo y golf, están ahí por negocios. Ahí está Phil y su esposa. Vivian tiene miedo que la reconozcan por ser cariñosa. Edward le dice que no se preocupe, nadie la reconocerá. Edward y Phil se encuentran y la presentan a Vivian. Más tarde, David Morse, el nieto del señor Morse, está compitiendo y ahí se acerca Vivian para mostrarle su caballo. Phil vio que Vivian se fue con David y va con Edward para hablar sobre Vivian. Phil cree que es una espía de Morse, pero Edward le dice que es una cariñosa. La conoció en Hollywood Boulevard. Phil se ríe porque sale con una cariñosa barata. Phil se acerca donde Vivian y le dice: aquí es más bonito que Hollywood Boulevard. Phil le cuenta que Edward le contó todo, pero que no se preocupe, su secreto está a salvo con él. Phil la coquetea diciendo que si se pueden ver cuando Edward se vaya. Vivian incómodamente le dice sí. Regresó al hotel. Vivian está molesta con Edward porque le contó a Phil que ella es cariñosa. Empiezan a discutir y Vivian se va con sus cosas y le pide a Luis que le pague. Luis deja dinero sobre la cama. Vivian se va de la habitación pero no toma el dinero. Edward se da cuenta de su error y va tras Vivian, le pide disculpas y que no se vaya. Edward le cuenta que se molestó porque lo vio con David Morse. De regreso al cuarto, después de hacer el delicioso, lo vemos conversando y Vivian le cuenta su vida antes de ser cariñosa. A la mañana siguiente, Edward se va del trabajo porque tiene una cita con Vivian. Vivian está muy elegante y Edward le pone un collar de $250,000. Se van a una limusina hacia un avión privado que los llevará a San Francisco. Al llegar a San Francisco vemos que Luis invitó a un teatro de ópera y a Vivian le encantó. De regreso al hotel, Edward está enseñando a jugar ajedrez a Vivian. Ya es muy tarde y Edward tiene que descansar porque mañana irá a trabajar, pero Vivian le dice que no vaya a trabajar, que se tome el día libre, y eso hizo. Se tomó el día libre para pasarla con Vivian. Van al parque, Edward le lee poesía, van a una cafetería y de regreso al hotel Edward se queda dormido. Vivian aprovecha para hacer lo que nunca dijo que hace, besar en los labios.
Vivian y Edward se besan apasionadamente y hacen el delicioso. Al terminar el momento de pasión, Vivian le dice te amo. Vivian se está enamorando. En la mañana siguiente, Edward le dice que será su última noche juntos. Recuerden que la contrató hasta el domingo. Pero Edward le dice que le gustaría seguir viéndola, que le daría un departamento, un auto y arreglos con una tienda de ropa para que pueda comprar cada vez que ella desee. Y le dejaría dinero para que no siga en la calle. Vivian se incomoda porque no quiere que la siga viendo como una cariñosa. Ella quiere algo más formal. Ella le cuenta que cuando era niña su mamá la encerraba en el ático cuando se portaba mal. Ella imaginaba que estaba secuestrada y un caballero en su caballo blanco venía a rescatarla. Pero ese caballero nunca le dijo te daré un departamento. Es una indirecta. Ella quiere que la saque de ese mundo para que ya no se dedique a ser cariñosa. Suena el teléfono y es Phil. Le dice a Edward que tendrán una reunión con el señor Morse esta mañana. Bernard llama a Vivian para avisarle que su amiga Kit está aquí. Vivian y Kit se encuentran. Vivian le da el dinero que le dejó en la recepción. Kit no fue a recoger porque no tenía tiempo. Kit le pregunta que cuándo se va Edward. Vivian le dice que mañana. Kit nota que está enamorada por su mirada y su forma rara de actuar, pero Vivian lo niega, solo le gusta. Estamos en la reunión de Edward y el señor Morse. El señor Morse está por vender su empresa a Edward, pero en ese momento Edward pide estar a solas con el señor Morse. Edward le dice que ya no está interesado en comprar su compañía y venderla por partes. Edward ahora quiere ayudarlo a crecer. Cuando todos nuevamente ingresan a la reunión, el abogado de Edward, Phil, se entera que Edward y Phil trabajarán juntos, y eso no le gusta. Phil piensa que está cambiando de carácter por culpa de Vivian, así que va a buscarla al hotel y quiere aprovecharse de ella. Vivian lo muerde y Phil le da una bofetada e intenta aprovecharse de ella a la fuerza. Pero en ese momento llega Edward y lo separa. Phil le dice que es una cariñosa y Edward lo golpea. Edward lo bota del cuarto y le pone hielo a Vivian por el golpe que le dio Phil. Vivian se entera lo que Edward hizo con Morse y le dijo que fue una buena decisión. Vivian le dice que se irá y ya listó sus maletas. Edward le pregunta por qué se va y Vivian le responde siempre habrá personas como Phil que la verán como una cariñosa. Vivian le dice que quiere más de lo que le ofreció, o sea, quiere más de que un departamento, más que un auto, o sea, quiere el cuento de hadas. Si no lo entendieron, eso significa que ella quiere que Edward se le declare. Edward le paga lo acordado y le da una tarjeta con dinero para que lo gaste. Antes de despedirse, Edward le dice que se quede, pero ella no acepta. Se va de la habitación y antes de irse del hotel se despide y agradece a Bernard por todo, y llama a un taxi para que la lleve. Vivian va donde Kit. Vivian se mudará a San Francisco para un mejor futuro, terminar la secundaria y conseguir un empleo. Vivian le ofrece que venga a ella, pero Kit no acepta, la rechaza. Vivian le regala la tarjeta que Edward le dio para su educación. Vemos a Edward en la recepción entregando el collar que vale $250,000. Bernard le cuenta que el mismo taxi llevó a Vivian a su casa. Edward está en la limusina y se detiene para comprar flores, ya que le dijo al taxista que lo lleve donde Vivian. Vivian está en su cuarto y escucha una música de ópera. Se asoma por la ventana y es Edward cumpliendo el cuento de hadas. Sube por las escaleras a pesar que tiene miedo a las alturas y cuando se encuentran se da un romántico y apasionado beso. Y así termina Mujer Bonita.